come a long way, baby. You've come a long way, baby. You've come a long way, baby. You've come a long way, baby. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de Mujeres, la historia. Mi nombre es Liliana Bianco y hoy abordaremos nuevos temas y curiosidades del pasado que iluminarán nuestro presente. Hoy vamos a hablar sobre la mujer en la antigua China. En la antigua China, la mujer no disfrutaba del estatus social y político que se le deparaba al hombre. Las mujeres se subordinaban primero a sus padres, después a sus esposos y por fin, en caso que quedara viuda, a sus hijos. El sistema se denominaba las tres obediencias o Sankong. El lugar que ocupaba la mujer no era envidiable. Se la solía maltratar físicamente, se la segregaba en lo social y se la forzaba a competir con concubinas por el afecto de sus cónyuges. Aún así, algunas mujeres rompían estas barreras, a pesar de la dura realidad de vivir en una sociedad dominada por el hombre y de permanecer siempre bajo el peso de normas filosóficas y religiosas creadas por él para su beneficio. La práctica de la vida cotidiana llevaba a que muchas mujeres pudieran evadir esas convenciones y de hecho algunas lograban llevar vidas extraordinarias, como creadoras de excelente literatura, ser investigadoras e incluso monarcas del propio imperio chino. Para comenzar, veamos las teorías chinas sobre la mujer. Al menos en términos teóricos, la contribución, o mejor dicho, la necesidad de la mujer en la sociedad, se reconocía en el principio de Yin-Yang. Pero incluso aquí lo predominante es lo masculino, el Yang, y sus cualidades asociadas. Asimismo, de manera sutil, en los conceptos que se relacionan a lo masculino, considerados superiores a lo femenino, que es el yin, lo duro frente a lo suave, la fortaleza contra la sumisión, lo nivelado frente a lo curvado, la luz en oposición a la oscuridad, la riqueza contra la pobreza, y así sucesivamente. En China, todo el mundo sabía que era mejor nacer varón, e incluso a veces los personajes femeninos de la literatura tradicional afirmaban haber sido hombres en alguna vida anterior, para reaparecer como mujeres en esta encarnación como castigo por acciones pasadas. En tales historias, otra introducción común al personaje femenino era el comentario: por desgracia, nació mujer. El hijo varón crecería para contribuir con las finanzas de la familia, realizar rituales para venerar a sus ancestros y perpetuar el nombre de su estirpe. En contraste, la mujer no podía ganar dinero y un día abandonaría a la familia para unirse a la de su esposo. Como consecuencia, muchas niñas eran abandonadas poco tiempo después de nacer. A las recién nacidas que llegaban a sobrevivir se les daba el nombre de castidad, perla, frugalidad o apelativos de flores y pájaros, con la esperanza de que la joven hiciera honor al nombre y recibiera atractivas ofertas de matrimonio. Les comparto ahora un poema del siglo III a.C., escrito por Fu San. Amargo es tener figura de mujer. Sería difícil nombrar cosa más baja. Si el nacido llega al hogar y al corazón, viene a la tierra como enviado del cielo. Heroicos su corazón y su voluntad como los 4 mares, para enfrentar 10.000 leguas de viento y polvo. Engendrar una niña es algo que nadie desea. No es un tesoro para la familia. Bien, se esperaba que la mujer se destacara en 4 áreas: fidelidad, prudencia, en el diálogo, laboriosidad y modales elegantes. La virtud de una mujer era un atributo extremadamente valioso en la sociedad china. A veces, a las mujeres consideradas especialmente virtuosas, una viuda casta, por ejemplo, se las honraba dedicándoles un altar, monumento o tablilla conmemorativa después de fallecer, o se publicaba su nombre en obituarios honoríficos.
Esta práctica se hizo asaz popular como consecuencia de la obra del académico del neoconfucianismo Zhuxi en el siglo XII a.C. Y ahora un poquitito de música clásica china. Como ya dijimos, los varones eran mucho más estimados que las mujeres en la antigua China. Criar a una niña era como invertir en una mano de obra que finalmente se aprovecharía en otro lugar. Salvo raras excepciones, las mujeres no tenían una posición relevante ni ningún poder fuera de la familia. Una mujer, desde pequeña, debía esperar recibir menos alimentos y cuidados que un varón. En la mayor parte de las casas no se les enseñaba ni a leer ni a escribir,
y era excluida del sistema de exámenes y de la educación en general. Entre los 5 o 10 años se les vendaban los pies hasta conseguir que los huesos del arco se rompieran y los dedos se girasen bajo la planta del pie, acercándose lo más posible hacia el talón. Era un proceso dolorosísimo. El vendaje reducía el pie adulto de una mujer a la mitad de su extensión normal. Era un símbolo social muy apreciado, así como un símbolo de la castidad de la esposa por un lado y un fuerte estímulo erótico por otro. ¿Cómo educaban los antiguos chinos a sus hijos para que fueran dignos? Como ya he dicho, en la antigua civilización china, una niña recién nacida traía mucho menos alegría a la familia que un niño. La mayoría de la gente quería mucho más a sus hijos que a sus hijas, porque en esa civilización a las hijas se las consideraba miembros temporales de la familia, es decir, hacia sus padres biológicos. Después del matrimonio, las chicas se convertían en miembros de la familia de su marido, por lo que los padres, por lo general, pensaban que no valía la pena invertir mucho en sus hijas. Las costumbres a principios del período de la guerra, 480-221 después de Cristo, a las niñas al tercer día después de nacidas, se las dejaba bajo la cama. Los padres podían elegir recogerla, si no, se quedaría allí hasta morir, a menos que alguien más la salvara, tal vez para servir como esclava más tarde. Un proverbio chino antiguo sostuvo: sin educación la mujer tiene su mejor personalidad. ¿Qué tal? La mayoría de las mujeres no podían ir a la escuela e incluso no sabían ni escribir sus nombres. Algunas mujeres, especialmente las hijas de los académicos, tenían acceso a la educación. Por lo general, recibían su educación en la casa de sus padres o con el profesor de la familia. En la China de la antigüedad era usual que los matrimonios se concertaran entre ambas parejas de padres. La niña no tenía ni voz ni voto para elegir a su futuro marido. No era el amor, sino las consideraciones económicas y sociales las que se priorizaban en el pensamiento de todos. Incluso había casamenteros profesionales dedicados a hallar parejas adecuadas, que también tomaban en cuenta la astrología para guiarse en sus elecciones. Algunos padres ni siquiera esperaban a que sus hijos alcanzaran la edad idónea, pues muchos matrimonios se acordaban cuando la pareja se encontraba aún en la niñez o cuando eran críos, incluso antes de nacer. Ellos creían que si el cumpleaños de la muchacha coincidía con el cumpleaños del joven, esta pareja podría tener un buen matrimonio. Una vez que se sabía que los cumpleaños eran iguales, los padres escogían una fecha afortunada como el día de la boda. ¿Qué pasaba si el marido no se presentaba el día de la boda? Cosa bastante normal en la civilización de la antigua China. Si el marido no se presentaba en la fiesta de la boda, ellos utilizaban a una persona como apoyo para completar la ceremonia. Así la joven se convertía en miembro de la familia del marido. Si se había acordado el matrimonio pero el novio moría próximo a la ceremonia, el casamiento se podía llevar a cabo igual, en cuyo caso la novia pasaba como viuda a su nueva familia. Para los hombres, la edad típica para casarse era el inicio de sus 20 y para las mujeres al final de la adolescencia. Sin embargo, se sabe de novias que apenas eran niñas, a pesar de que dicha práctica estaba prohibida por la ley. El día de la boda, la novia era llevada desde su casa a la del novio en una silla cerrada, en una gran procesión acompañada de faroles, carteles, con los nombres de la familia, regalos, músicos. Cerca de la novia iba el amigo del novio y el hermano de la novia. El sillón nupcial, de color escarlata, impedía que sus pies tocaran el suelo en el trayecto entre las dos casas, con el objetivo de mantener alejados a los espíritus malignos. La novia vestía de rojo y sobre su rostro llevaba un velo. Después de haber rendido el homenaje en el altar de los antepasados, los novios bebían una mezcla de vino y miel en 2 copas atadas juntas con un lazo rojo. Se celebraba un banquete nupcial e informaba a las tablillas ancestrales del nuevo advenimiento. Cuando ambos se retiraban a la cámara nupcial y la novia levantaba el velo de su cara, era la primera vez que se veían el uno al otro. Si bien la desposada iba a vivir con el novio en la casa de él o en la de los padres, ella mantenía su apellido. El historiador R. Dawson
nos amplía la información. Dice así: el matrimonio no se registraba frente a las autoridades civiles, ni la familia de la desposada tomaba parte alguna en la ceremonia o los regocijos, aunque la pareja sí efectuaba una visita formal a la casa de la novia unos días más tarde. Los ritos matrimoniales simbolizaban el traspaso del cuerpo, la fertilidad, el quehacer doméstico y la lealtad de la novia de una familia a la otra. También proporcionaban una oportunidad para que la familia del recién casado mostrara su gloria, afluencia y prestigio en la comunidad. El esplendor de estas ocasiones representaba una severa carga para los recursos familiares. Los presentes a la familia de la novia y los regalos del compromiso matrimonial significaban un costo adicional que era un sutil disfraz del precio pagado por la persona de la nuera y una clara indicación de su total sometimiento a la nueva familia. La esposa no era mucho más que una pieza material propiedad de su esposo, lo cual queda ampliamente ilustrado por la antigua práctica de vendaje de pies. Existía la creencia, como ya lo comenté hace un momento, que los pies pequeños resultantes de la compresión serían más atractivos para el futuro esposo. Bajo la ley china, el hombre podía divorciarse de su mujer, pero ella no disponía de ese derecho, excepto si el esposo maltrataba a la familia de la esposa. Entre las causas aceptadas de divorcio estaban no poder tener hijos, la infidelidad comprobada, la falta de devoción filial hacia los padres del esposo, el robo, sufrir una enfermedad virulenta o infecciosa, los celos y hablar demasiado. Sí, escucharon bien, hablar demasiado. Algunas de estas pueden parecer bastante superficiales a los ojos actuales, pero debe recordarse que en la sociedad china el divorcio era algo serio, con repercusiones sociales negativas para ambas partes. Más aún, el esposo no podía divorciarse si la esposa no tenía una familia a la cual retornar, ni si había sufrido un periodo de 3 años de duelo por la muerte de los padres de él. En consecuencia, en la práctica, el divorcio no era tan común como puede sugerir las causas mencionadas. Si el marido demostraba el adulterio de su esposa, la familia tenía derecho a matar a la mujer y al adúltero. Por lo general, la mujer y el adúltero eran atados dentro de una jaula para cerdos, con barricadas, y con ésta atada a una pesada roca. A continuación, ésta se lanzaba al río para que ambos murieran. Otra convención social era que las viudas no podían volver a casarse. De todos modos, muchas de las mujeres de las clases más bajas lo hacían, pero la convicción que las parcas y las cartas astrológicas decretaban que era una pareja específica viviera un matrimonio, constituía un valladar difícil de salvar a la hora de efectuar un segundo casamiento. Una barrera aún mayor era la económica, ya que la viuda no heredaba la propiedad de su difunto esposo y por lo tanto no tenía nada que ofrecer al nuevo cónyuge.
El curso normal de la vida de un adulto comprendía matrimonio e hijos. Solo los hombres que no podían permitirse una esposa dejaban de casarse. Durante la dinastía Han, por ejemplo, la mujer soltera le generaba un impuesto especial a su familia. La mujer con recién nacidos quedaba exonerada de impuestos durante 3 años y su esposo por 1. Respecto al sexo de los niños, los hijos, como ya dije, eran mucho más deseados que las hijas. Un viejo proverbio rezaba: el niño nace mirando hacia adentro, la niña nace mirando hacia afuera, lo cual quería decir que a la postre la muchacha dejaría la familia y rendiría tributo a los ancestros de otra familia, la de su esposo. Dar a luz a un varón, por lo tanto, ayudaba a la esposa a ser aceptada en su familia adoptiva. Las vidas de las mujeres de las clases sociales más altas se controlaban con mayor rigurosidad que las de cualquier otro nivel social. Se esperaba que se quedaran en las recámaras interiores de la casa familiar y su libertad de movimiento era muy limitada. En el hogar, las mujeres sí tenían importantes responsabilidades, que incluían la administración de las finanzas caseras y la educación de los niños, lo cual no significaba que constituyeran la cabeza de la familia. Se esperaba que las mujeres de menor estatus, como las esposas de granjeros, trabajaran en el campo, sobre todo en las regiones donde se cultivaba arroz. Como muchos campesinos no eran propietarios de sus tierras sino arrendatarios, sus mujeres quedaban expuestas al abuso de los terratenientes. A muchas mujeres se las forzaba a la prostitución en tiempos de sequía o de malas cosechas. Las mujeres trabajaban en el hogar a cargo de tejer seda y cuidar de los gusanos que la producían. En muchos periodos en la antigua China, a algunas mujeres y hombres se les exigía, a modo de impuesto, que desempeñaran labores de servicio, aunque solo en circunstancias especiales. En los tiempos de la dinastía Song, 960-1279 después de Cristo, las mujeres gozaban de mayor libertad y administraban posadas o ejercían como parteras, entre otras profesiones. La mayoría de las mujeres trabajaba muy duro. Estaban involucradas en la crianza de los niños y las tareas domésticas, así como en el trabajo del campo, llevando pesados cubos de agua y así sucesivamente. Las mujeres también tejían toda la ropa de la familia y también hacían zapatos.
Todas las mujeres preparaban y servían los alimentos, salvo en las familias lo suficientemente ricas, quienes podían permitirse utilizar esclavos o servidores con paga. Algunas mujeres recibían suficiente educación para convertirse en médicos, solo para el tratamiento de pacientes de sexo femenino. Pero nunca podían ser profesoras o políticos, porque a las mujeres en la civilización china antigua no se les permitió actuar y hablar libremente con los hombres. Para los científicos sociales chinos, la condición de subordinación de las mujeres era considerada una de las mayores lacras heredadas de un pasado tradicional y opresor y un impedimento para la modernización de China. Entre los estudiosos occidentales abundaron libros y artículos que examinan críticamente y condenan el statu quo prerevolucionario, por ejemplo Olga Lam, Marilyn Yang, Roxane White, que, entre otras. Muchos estudios antropológicos que se refieren a casos regionales, como Emily Hannan, Norma Diamond, Margaret Wolf, estudios de la posición de mujeres en ciertas épocas históricas, entre ellos los de Paul Ropp y Richard Guizot, voces masculinas poco frecuentes en este tema, y finalmente evaluaciones críticas que cuestionan la eficacia de los logros de la revolución en cuanto a mejorar la condición de las mujeres. Abundan también las biografías, autobiografías y novelas que describen el destino de las mujeres en una sociedad patriarcal y despiadada hacia ellas. En los últimos 15 años, con la creciente popularidad de los estudios de la mujer, se multiplicaron los libros y artículos sobre mujeres en China y finalmente la introducción de la perspectiva de género como categoría de análisis produjo una abundante literatura que se diferenciaba marcadamente de lo escrito con anterioridad. Entre las estudiosas que ensayaron la nueva metodología aplicada a la China moderna y contemporánea podemos mencionar a Gail Hirsch-Tucker, Emily Honing, Christina Gilmartin, Tanny Barlow, Ravi Watson, etc. Más recientemente, ha sido tarea de historiadoras de la China premoderna volver a evaluar la condición de las mujeres, viéndolas no solamente como víctimas de una sociedad patriarcal y opresora, dominada por la ideología confuciana, sino como seres que lograron encontrar espacios propios, dentro de los cuales establecieron cierto poder e hicieron sentir su presencia. Es así como se volvió a examinar la historia tomando a las mujeres como protagonistas y explorando el mundo femenino a través de documentos, tratados y producción literaria, tanto de hombres como de mujeres. Las obras de Patricia Ebrey sobre la dinastía Song y Dorothy Ko sobre mujeres literarias en el siglo XVII fueron pioneras de esta nueva tendencia que busca la realidad de las mujeres chinas en su propio pasado. Los libros aquí reseñados cuestionan la imagen de la mujer china subordinada y sin voz, situación que supuestamente perduró hasta la época moderna, cuando las ideas occidentales de igualdad y democracia vinieron a sacudirlas del yugo tradicional y sugieren que es esta una visión colonialista y eurocentrista. En todos ellos se estudia algún aspecto del acontecer de las mujeres en una determinada época histórica. El uso de la perspectiva de género como categoría de análisis es útil siempre y cuando se le libere de los presupuestos culturales de Occidente sobre familia, religión, sexualidad, etc., y se aplique únicamente como un instrumento que nos ayude a entender las relaciones de género en una cultura y en una época histórica diferentes. Lisa Raffles examina las representaciones de las mujeres en China antigua, época en la cual abundaron tratados, documentos históricos y relatos que abarcan desde el VIII hasta el I siglo antes de nuestra era, la dinastía Zhou y parte de Han, y que tratan de mujeres cuyas virtudes no eran únicamente domésticas. Las fuentes más importantes que usa Raffles es el Lienu Xuan, Historias de mujeres ejemplares, atribuido a Liu Xian, 79-78 a.C. En este libro hay biografías de mujeres clasificadas según sus virtudes o su conducta en 3 grandes categorías. Una sección contiene relatos de mujeres que se distinguen como pilares de virtud y de lealtad hacia sus maridos, y que son una fiel réplica de la actitud de vida de un súbdito hacia su soberano, y si bien no tienen un papel activo en la política, muestran una conducta que honra y enaltece al cónyuge.
mujeres que por su comportamiento pueden ser agentes de éxito o de destrucción de sus familias, o, si se trata de mujeres de la corte, del mismo Estado. Finalmente, existe la categoría de mujeres talentosas, quienes influyeron directamente sobre la familia o el Estado a través de la educación que impartieron a sus hijos o por los sabios consejos que proporcionan a los hombres de su entorno. Estas últimas eran modelos de mujer erudita que se ganaba el respeto tanto por sus virtudes intelectuales como por su comportamiento decoroso. Màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương, hãy nhạc buồn đêm sương. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng qua, ánh trăng như hé tươi sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh, đường khuya vui bước nhỏ, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối về về nhà anh hoa vẫn ngỡ, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, bàn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời trai giữa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới. Bờ tre quê hương tay súng ăn gìn giữ, tôi hát vang giữa đời để người vui. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng. Ánh trăng khuya sắp tan trên đường phố. Ôi mình chia tay rồi mai đây có về, qua cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé trao, nỗi buồn vui biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây. Thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay.
phố. Thôi mình chia tay rồi mai đây có về, qua cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang lẽ chờ, nỗi buồn vui biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Bueno, después de haber escuchado un poco de esta hermosa música, seguimos. Es bien conocida la teoría cosmológica china que sustenta toda realidad sobre la acción de los contrarios complementarios yin y yang. Esta división binaria, conocida también en otras culturas, tiene como punto de partida la división de los sexos y se extiende a la naturaleza. Sin embargo, según la autora, en la cultura china, la polaridad de los elementos yin y yang tiene menos carga genérica que en otras culturas y es un sistema de clasificación del ámbito natural y social en donde todas las cosas y todos los individuos tienen algunas cualidades de ambos. El que el yin represente el elemento femenino, cargado de atributos que pueden parecer negativos, y el yang, el elemento masculino que se describe en términos positivos, ha llevado a la conclusión de que el sistema binario de fuerzas contrarias ha alimentado la posición subordinada de las mujeres chinas, dándole una justificación cosmológica. Sin embargo, citando a varios estudiosos de la filosofía china, Raffles sostiene que la bipolaridad, al menos en la antigüedad, fue complementaria, y es más adelante cuando esta correlación se tornaría jerárquica y las mujeres serían vistas como representando en mayor grado la parte negativa del binomio. También hay otro par de conceptos que parecen dividir al mundo masculino del femenino, los conceptos Nei, interior, y Wai, exterior, que representaban los ámbitos de los hombres y de las mujeres. Según la autora, la interpretación correcta de estos ámbitos separados en China antigua es la distinción y no la separación de los hombres y las mujeres, una relación de polaridad que, como el yin y el yang, se refieren a dos diferentes modalidades de actividad, interna y externa, y únicamente en segundo término a una separación física espacial. A través del análisis de los textos, tal y como se conociera en esa época, Raffles llega a la conclusión de que en la China antigua las mujeres tenían mayor libertad y que las restricciones impuestas más adelante por las exigencias de la filosofía neo-confuciana desvirtuaron aún esos mismos textos, adaptándolos a la nueva imagen de la mujer y restringiendo su capacidad de participación. Fue también cuando el binomio yin y yang se jerarquizó y los ámbitos de Nei y Wai significaron una verdadera separación espacial entre hombres y mujeres. El libro de Susan Mann nos lleva al siglo XVIII, época en la cual ya se habían dado transformaciones radicales en cuanto a la actitud hacia las mujeres y las exigencias morales que pesaban sobre ellas habían llegado a un extremo. Se trata del penúltimo siglo del reino de la dinastía Manchú, la dinastía Qing. Es una época histórica considerada como la culminación del poderío de esa dinastía, un siglo muy largo de prosperidad y de paz. El siglo XVIII se caracterizó por ser una época de gran puritanismo, alentada tal vez por la dinastía Manchú, cuyos orígenes marciales le hacían rechazar la sensualidad de las cortes de origen chino. Una época en la cual se insiste sobre la castidad y la obediencia de las mujeres, en donde leyes y políticas oficiales castigan y recompensan la conducta de las mujeres según estrictos códigos morales. Sin embargo, y es allí en donde se vuelve importante el estudio de las mujeres en la historia del siglo XVIII, puesto que es una época que se caracterizó por una profunda transformación económica, una explosión demográfica sin precedentes y una alta tasa de migración y de movilidad, tanto geográfica como social.
Al concentrar su área de estudio de la región del sur del río Yangtze, la autora afirma que la prosperidad de la economía y la emergencia de nuevos mercados hizo necesario el trabajo femenino, dándoles de esta manera mayores oportunidades a las niñas. Las necesidades laborales aumentaron y asimismo aumentó el valor de las hijas, tanto como trabajadoras y también como futuras esposas, reduciendo así la incidencia del infanticidio femenino. En las ciudades hubo una mayor demanda de trabajadoras domésticas, de cortesanas y de concubinas, y es así como tanto en las clases trabajadoras como en la élite, la demanda inducía la oferta y se creó un mayor equilibrio demográfico que posiblemente plasmó el modelo definitivo de la familia patrilineal china, que a su vez fue aceptado y copiado en Corea y Vietnam, en donde fueron desplazados los sistemas familiares indígenas a favor del modelo confuciano. El ideal de mujer en el siglo XVIII está expresado en numerosos manuales y libros de instrucción para las mujeres, inspirados, curiosamente, en los textos de la antigüedad. Por ejemplo, anales históricos, el Lien Xuan, etc., escritos por hombres y que fueron interpretados y comentados con el prisma de la nueva moral tanto por hombres como por mujeres. Las mujeres ejemplares que aparecen en esas crónicas despliegan virtudes como la piedad filial, juicio, capacidad educadora, honor y talento oculto. Todas estas cualidades, excepto una, requerían que una mujer las ejerciera dentro del contexto de la familia extendida, y se trataba de hijas filiales, esposas sagaces, madres abnegadas, etc. Sin embargo, el talento es algo diferente. Es una virtud individual, poco reconocida en la literatura didáctica, y que estuvo presente en el siglo XVIII entre las familias poderosas del sur del Yangtze, que tenían los medios y la voluntad de educar a sus hijas, quienes, al no necesitar prepararse para los exámenes para ingresar a la burocracia, usaban su erudición para desarrollar su propia visión subjetiva de su lugar en la familia y en la sociedad, además de expresar sus puntos de vista sobre la vida y el arte. En tanto mujeres con talento reivindicaban su propia identidad y su lugar en la tradición cultural dentro de la familia, mientras tanto, a pesar de restricciones y amonestaciones, las mujeres siguieron trabajando, participando activamente en la economía, dirigiendo sus hogares, educando a sus hijos, llevando a cabo actividades religiosas y además escribiendo copiosamente. Concluye la autora que a pesar del estricto control ejercido sobre las mujeres, a pesar de la creciente autoridad patriarcal en las familias, las mujeres, tanto como escritoras como trabajadoras, fueron parte del proceso de producción social y cultural que plasmó las relaciones de género durante este periodo de la dinastía Qing. Las mujeres de la élite se abocaron al espíritu de la época bajo sus propios términos y usaron su talento para empoderarse, sobre todo dentro de la familia.
珊瑚树红唇常在，风波浪里把花开。哎呀，迎来这雾来开，云里雾里放光彩，风吹来来，风吹浪打，花常开。La intérprete de esta hermosa canción se llama Tong Li. Continuamos un poco con la historia de las mujeres en China. Charlotte Furt explora la dimensión de género dentro de la medicina tradicional china y lo hace por 3 vías diferentes. La medicina china, la historia feminista sobre China y la historia cultural y la antropología del cuerpo. La medicina tiene más de 2000 años de tradición en China y goza ya de una reputación que descansa en muchos años de práctica, cuya continuidad no tiene paralelo en la historia. Por eso mismo, parecería temporal y a la vez contemporánea. Sin embargo, leyendo los textos de medicina y las historias clínicas en la China tradicional, la autora percibe que la teoría mezclada con la práctica manifestada en las relaciones sociales, el trabajo de los curanderos, etc., le confiere historicidad y su ejercicio contemporáneo puede ayudarnos a entender el pasado y sus peculiaridades. Fíjense en qué beta encontró esta mujer para su investigación, ¿no? Muy interesante. Al hacer una reflexión sobre las nuevas percepciones que historiadoras feministas han tenido sobre el papel de las mujeres en China tradicional, Furtz coincide con ellas en su evaluación revisionista de la posición de las mujeres en China y la sustenta, entre otras cosas, en una nueva interpretación de la definición netamente confuciana de las esferas diferentes y separadas entre hombres y mujeres, es decir, el Nei y el Wei, y retoma la idea de Raffles de que esta separación es, más que física, una manera de ordenar tanto el Estado, que puede ser visto como el exterior, como a la familia, que es lo interior frente al Estado, pero que a su vez tiene partes exteriores e interiores, y que las dos esferas eran complementarias y no contradictorias. Lo interior y lo exterior son más bien esferas entremezcladas, cuyas fronteras se desplazan según las circunstancias, mientras que el modelo del Estado como familia le daba a la conducción de la vida doméstica un sentido más allá de un significado privado. Identificar a la esposa como Nei Ren, es decir, persona interior, construía su femineidad a través de la localización corporal y no de la biología, y ubicada al género en un contexto familiar complejo. Al mismo tiempo, el binomio de yin y yang, con sus implicaciones metafísicas, indica una división de categorías de lo femenino y lo masculino en todos los ámbitos, y sabemos que, además de complementarse, pueden prevalecer el uno sobre el otro, incluyendo el cuerpo que los contiene a ambos. Esta prevalecencia es la que plasma el género en la medicina y diferencia el cuerpo femenino del masculino, que para la medicina clásica china era esencialmente andrógino. La historia de la medicina y la historia feminista son dos de las vertientes que usa Furtz y ambas convergen en el estudio del cuerpo. Las historias del cuerpo son un tema de estudio aún reciente en Europa y en Estados Unidos, que tiene raíces en la antropología cultural y también en la fenomenología. Michel Foucault señaló las posibilidades de darle historicidad al cuerpo con sus estudios sobre la enfermedad, la locura, la criminalidad y la sexualidad en la Europa de los siglos XVIII y XIX. Al concederle al cuerpo historicidad, se puede percibir las definiciones del cuerpo humano como construcciones culturales
basadas en disciplinas como la biología, la psicología, la medicina y las ciencias sociales. Es así como para Furth, al hacer la historia del pensamiento y la práctica de la medicina tradicional china, es una historia de textos que pueden ser leídos en varios niveles. Textos que fueron y aún son cambiantes en el tiempo y a través de los cuales podemos percibir modelos de género encarnado que se contraponen y se contradicen. Sin embargo, eso no significa que se ponga en duda la materialidad del cuerpo. El cuerpo tiene funciones básicas que son universales, aunque la manera en que se perciben sean culturales. Con todas estas premisas teóricas, Charlotte Furth hace un estudio de esta rama de la medicina tradicional china que se refiere al cuerpo femenino, el Fuke que apareció durante la dinastía Song. Por medio del examen de textos de medicina, folletos populares, historias médicas y literatura, explora los conceptos cambiantes sobre la fertilidad, la gestación, el alumbramiento, la menstruación, la sexualidad y todo tipo de enfermedades ginecológicas. En Song, el Fuke se manifestó a través de textos que encontraban la particularidad del cuerpo femenino en la sangre, un elemento yin, siendo que es por eso la menstruación el elemento clave de la femineidad y su regularidad la prueba máxima de la salud femenina. Durante la dinastía Ming, el Fuke se alejó en la teoría de la sangre y concentró su atención en algunos órganos como el hígado y el vaso. La medicina se volcó hacia un ideal de salud masculino y privilegió el estudio de la fertilidad y la longevidad. La práctica casera, dominada por mujeres curanderas o parteras, fue desdeñada y marginada. Sin embargo, como el atender a las mujeres era una actividad que se llevaba a cabo dentro del hogar, esas curanderas siguieron ejerciendo su trabajo y se conocen casos de mujeres con una buena cultura médica, algunas de las cuales pertenecían a las familias de médicos y quienes merecieron el respeto de sus contemporáneos. Concluye Furth señalando la paradoja que se percibe cuando, por un lado, el género encarnado en el cuerpo es visto como una entidad andrógina flexible, pero el género social responde a una jerarquía rígida. También señala la relación estrecha que se percibe entre la sexualidad y la reproducción, ya que el cuerpo era visto primordialmente como un cuerpo reproductor que respondía a las exigencias del sistema del parentesco chino, en el cual tener descendencia era una función esencial. Los tres libros tienen el enorme mérito de ser estudios que demuestran una vasta erudición y una gran capacidad de análisis. Siguen la tradición marcada por Ebrey y Ko al ubicar a las mujeres chinas en un contexto histórico propio, en donde ellas mismas definen su lugar y sus relaciones de género. Al darles voz y realidad a las mujeres chinas dentro de su sociedad y su historia, buscan liberarse de prejuicios y conceptos del mundo occidental que impone valores de una cultura a otra y distorsiona así la realidad. Tanto Furth como Raffles insisten mucho en discutir los marcos teóricos dentro de los cuales se enmarcan sus estudios, y eso dificulta a veces la lectura de sus textos. Mann, sin carecer de profundidad, tiene una manera más directa y más sencilla de aproximarse a su tema, y la lectura de su libro es mucho más amena. Las tres autoras están de acuerdo en que dentro de la historia china no hay muchos casos de mujeres que reivindiquen sus derechos o se rebelen en contra del status quo. Las mujeres ejemplares, aun las más talentosas, ponían su virtud o su inteligencia e incluso su talento al servicio del Estado, la familia y la ideología confuciana. Eran ejemplos que encarnaban los ideales de su época y que amonestaban a otras mujeres a seguirlos. Las pocas voces que se alzaron en contra de prácticas que oprimían a las mujeres fueron mayormente masculinas y hubo que esperar la introducción de ideas occidentales para que las mujeres en China lucharan por lo que consideraban ser sus derechos. Es por eso que si bien libros como los de Raffles, Furth y Mann tienen el enorme mérito de demostrar que las mujeres no fueron del todo pasivas y calladas, como pretenden los historiadores contemporáneos, es justo decir que las reivindicaciones posteriores de las mujeres chinas no parecen ser el resultado de su acontecer y expresión en la China tradicional,
sino más bien una asimilación de ideas nuevas que provenían de fuera. El hecho de que estuvieran preparadas para aceptarlas y defenderlas es tal vez debido a su larga historia como miembros activos de la sociedad, dentro de la cual siempre desempeñaron un papel importante. Vamos a tratar un tema que casi se me olvida tratar en China, el de las concubinas y las prostitutas. Aunque por lo general los hombres chinos tenían una única esposa, hacían un uso abierto de cortesanas e invitaban a concubinas a que vivieran de forma permanente en sus hogares. La prostitución era parte común de la vida de los pueblos y ciudades. Muchos funcionarios y mercaderes, como entretenimiento colectivo, frecuentaban las casas donde las meretrices se dedicaban a su comercio. Por otra parte, las concubinas, además de los placeres que podían generar sus encantos, en ocasiones daban a la familia el heredero indispensable cuando la esposa no producía más que hijas. No gozaban del estatus de una esposa legítima, puesto que se clasificaban como servidumbre, ni a sus hijos se les otorgaba igual jerarquía o derechos hereditarios que a los hijos de la esposa. La cantidad de concubinas que había en el hogar solo quedaba limitado por los medios del esposo. La esposa jamás podía mostrar celos por las concubinas del esposo, lo cual era, como se ha visto, causa de divorcio. Pero además se pensaba que en el infierno existía un infame rincón dedicado a las esposas celosas. Por lo general, las concubinas provenían de las clases inferiores y entraban a las casas de las familias más ricas de la sociedad. La hija de una familia rica solo se entregaba como concubina a otra familia que fuera aún más acaudalada o al palacio real. No era poco común, sin embargo, que una hermana menor acompañara a la desposada y viviera como concubina en el hogar matrimonial de su hermana mayor. En esta estela funeraria de los Han orientales, hecha por una concubina, presenta una descripción interesante de sus deberes. Les leo a continuación. Al entrar a la casa fue diligente en sus cuidados y ordenada con las reglas familiares. Dio trato de excelsos a todos nuestros ancestros. Buscó la prosperidad sin descarriarse, sin añadir ni omitir nada con su conducta. Se mantuvo frugal, hilaba, plantó lucrativas cosechas en huertos y jardines. Respetó a la esposa legítima e instruyó a los niños. Rechazó la arrogancia y jamás hizo alarde de su buen corazón. Los 3 varones y las 2 niñas estuvieron tranquilos en los apartamentos de las mujeres. Hizo que las niñas se sometieran a los rituales, a la vez que dio poder a los niños. Su castidad excedió a la de los tiempos de la antigüedad y su guía no fue opresiva. Todos los familiares se allegaban en armonía, como hojas sujetas al árbol. Con esta lectura de esta estela funeraria, concluyo la primera parte de las mujeres en China y los espero dentro de 15 días continuando con este tema. Que tengan ustedes una hermosa quincena. Si te perdiste el programa anterior, visita mi blog, Liliana Bianco Blogspot, donde además del programa encontrarás información adicional sobre cada tema tratado y podrás dejar allí tus comentarios y observaciones. No dejes de comentar, tendremos sorpresas para los interesados en el tema. También pueden escucharlo a través del canal de YouTube de Hipervínculo Radio. Si han disfrutado de este programa, es gracias a la generosidad de Hipervínculo Radio y su creador, Martín Linares, y al excelente trabajo de edición de Ediciones Anca de Anaí Orquera Bianco. Nos encontramos dentro de 15 días. Que tengan una hermosa quincena.